Hola, hoy os voy a hablar de un tema fascinante. Hoy ya toca empezar a hablar del amor un poquito en serio, porque ya de tanta guerra ya no es insoportable. Yo creo que el amor es un tema que nos gusta a todos y todas de manera natural y creo que el contenido de hoy es especialmente relevante. Entonces, me voy a apoyar en estos dos libros de la misma autora, Louann Brissendin, que escribió primero El cerebro femenino y luego escribió El cerebro masculino. Entonces, tiene un primer capítulo introductorio. Los dos libros tienen una estructura similar. El primer capítulo introductorio pues se titula Lo que nos hace mujeres y el capítulo introductorio del otro ¿Qué es un hombre? Los he comprimido al máximo, siendo ya muy breves, y he añadido los apéndices de orientación sexual que vienen al final de los libros, porque en un principio tenía pensado incluirlos en el cuarto nivel. Pensaba que iba a ser más complejo de exponer, pero me he dado cuenta de que no, de que pueden perfectamente entender estas líneas chicos y chicas de 12-13 años. Entonces, hoy he preparado un par de vídeos de estos dos capítulos introductorios y luego quiero grabar un tercero con una sorpresa. Así que bienvenidos y bienvenidas y os animo a quedaros hasta el final. Bueno, entonces, ¿por qué si digo que voy a hablar hoy de los cerebros femenino y masculino, voy a hablar del amor? Pues porque el amor tiene más que ver con el corazón, que la sabiduría oriental reconoce que es el asiento del alma, y el intelecto relacionado con el hemisferio izquierdo y la mente relacionado con el cerebro en su conjunto deben o deberían ponerse al servicio del corazón. Esto es lo que nos dice la sabiduría oriental. Bueno, antes de entrar ya más en la concentración, quiero mostraros un dibujo. Un día os mostré también un dibujo de este libro, Biopsicología, de Pinel, es el autor, que no lo mencioné en su día, entonces hoy ya es obligatorio. Y os mostré un dibujo del sistema límbico y los ganglios basales. Pero no di en mencionar al autor y es obligado. Y entonces hoy os quiero mostrar este dibujo que muestra los genitales de tanto varones como hembras 6 semanas después de la concepción. Luego lo muestra un dibujo de cuando los genitales están parcialmente desarrollados y luego un dibujo de cuando está ya el bebé plenamente desarrollado, para que veáis que en esencia, ¿veis este dibujito de aquí arriba? Pues en esencia somos iguales y que hay una etapa en la que no somos muy diferentes y que es por una sustancia de la que hablaré luego, que está asociada o más bien ligada al cromosoma Y. Ellos se desarrollan como varones. La tendencia de la naturaleza es a generar hembras.
Bueno, son temas delicados los que vienen, íntimos. No todos, ¿vale? Voy a procurar que haya un poquito de todo en los siguientes niveles. Pues hay varios temas, pero cuando hablamos de cuestiones sexuales, pues son temas íntimos, ¿no? Hay que tratarlos con el respeto que merecen. Yo no soy experta en temas referentes a la bisexualidad ni a orientaciones sexuales distintas a las de una mujer heterosexual. Entonces, también voy a plantear alguna pregunta que otra, invitando a la reflexión. Habéis oído hablar seguro de mujeres y hombres heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas. Estos conceptos casi todos los tenéis claro, ¿no? Los prefijos hetero y homo significan distinto o igual, como cuando los utilizamos en química para hablar de mezclas, mezcla heterogénea o mezcla homogénea. Si la mezcla es heterogénea es que lleva varios componentes y se les ve, aunque están mezclados, se pueden observar partes diferentes. Y en una mezcla homogénea está todo también mezcladito por ser los componentes similares que no se distinguen. Entonces, el prefijo homo ahí se refiere a eso, no a hombres, para no liarnos. Esto es importante que quede muy claro desde el principio. Entonces, mujeres y hombres heterosexuales quiere decir que a una mujer heterosexual le atraen los hombres y a un hombre heterosexual le atraen las mujeres. Si hablamos de homosexuales, estrictamente puede hacer referencia tanto a hombres como a mujeres, pero se ha quedado el de homosexuales para los gays y cuando son mujeres homosexuales se prefiere ya el término lesbiana, que lo aclara todo más, ¿no? Parece que está más claro así. Se habla de transexuales, bisexuales, identidades no binarias. Entonces, para comprender mejor estos conceptos ya más complejos, conviene aclarar tres términos, expresiones o conceptos estrechamente relacionados. Uno es el de identidad sexual, otro es el de identidad de género y otro el de orientación sexual. Cuando hablamos de identidad sexual, nos referimos al sexo con el que se te identifica al nacer, por tus caracteres sexuales primarios. Los secundarios, como por ejemplo los pechos, pues todavía no son observables, ¿no? Pero se infiere que por tus caracteres sexuales externos observables también tienes unos genitales desarrollados en el interiormente, ¿no? Caracteres internos. Entonces, esta identidad sexual viene determinada básicamente por los genes y los cromosomas y hace referencia, pues, fundamentalmente a los genitales. Los caracteres sexuales secundarios, ya como los senos femeninos o la voz más grave en los chicos o el vello facial también en los chicos, esos son caracteres sexuales secundarios que aparecen en la pubertad y dependen de las hormonas. Entonces, vamos por partes. La identidad de género hace referencia al género masculino o femenino, básicamente, con el que te vas identificando al crecer. Y son características psicológicas las que te definen más como un género u otro. No siempre coincide con la identidad sexual. Pensad que si en el cerebro de un varón, que decimos que es varón porque se le ha identificado sexualmente como un chico al nacer, ¿no? Si en su cerebro no hay receptores de testosterona, su cerebro será más parecido a un cerebro femenino. Entonces aquí es donde entra el concepto transgénero. Hay chicas trans que se les identifica inicialmente como chicos, pero ellas se sienten ya desde edad temprana como chicas, y al contrario,
chicas que se las identifica como tal, pero según van creciendo se van identificando más con el sexo masculino. ¿Vale? Esto de la testosterona es importante. Si no hay receptores cerebrales en ese cerebro para la testosterona, por muchos testículos y mucha testosterona, ese cerebro es femenino. Esto tenerlo muy claro. Es mucho más improbable no tener receptores cerebrales para la hormona por excelencia femenina, el estrógeno, puesto que esta hormona está directamente ligada a procesos de aprendizaje y memoria. Entonces, tener claro esto, la identidad de género se configura por el entorno hormonal del feto. De esto se va a hablar a lo largo de los vídeos de hoy. ¿Vale? No es solamente que un chico pueda crecer rodeado de chicas por sus hermanas, por las amigas de sus hermanas, y esto lo feminice, digamos, entre comillas. Puede ser que esto sea así, pero en el concepto transgénero se ha investigado que tiene más influencia, tiene más peso a la hora de determinar dónde está el origen de esa situación en el entorno hormonal del feto. ¿Vale? Que puede ser, si una mujer ha tenido ya 4 hijas y estas hijas traen niñas a su casa, pues cuando tiene en su vientre al bebé que genéticamente es un varón porque tiene los cromosomas XY, el entorno ambiental hace que esa mamá tenga en su útero hormonas fundamentalmente femeninas. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no? Bueno, la orientación sexual se refiere a la preferencia de uno u otro sexo en el intercambio sexual. Y entonces aquí podemos deducir, bueno, esto que podemos decir lo deduzco yo porque he leído mucho, pero se deriva, digamos, el concepto de orientación bisexual, que quiere decir que no hay preferencia por uno u otro sexo. Ya más adelante, con las siguientes subapartados vais a ir entendiendo mejor. Entonces, yo añadiría, para completar este cuadro, 2 conceptos o expresiones más. Una es la de orientación afectivo-sexual y otra es la de orientación afectiva. Y voy a explicar por qué. Orientación afectivo-sexual podemos decir que es la preferencia por el desarrollo de lazos afectivos previo a un intercambio sexual. Porque de esto aquí en Occidente no se habla, pero en Oriente forma parte de su cultura. En China no se entiende que no haya este desarrollo de lazos afectivos previo. Entonces, yo creo que en Occidente se da demasiada importancia al sexo, está sobredimensionado. Entonces, yo creo que también podríamos normalizar el uso de esta etiqueta, orientación afectivo-sexual. Y la orientación afectiva, pues puede ser, imaginad el caso de una chica que ha sido víctima de abuso o violación con o sin sumisión química. Pues lo normal es que esa chica, si tiene necesidades sexuales, que las tendrá, prefiera tener durante una temporada sexo con ella misma y que lo que necesite sean lazos afectivos, tanto con chicas como con chicos. Su orientación en ese sentido es afectiva. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy claro. Sin sexo, sin intercambio sexual con otras personas puedes vivir porque te das placer sexual a ti misma, pero sin lazos afectivos no. Entonces es importante tenerlo claro al menos una misma, como brújula interna. Tampoco tenemos que ir por la vida con una etiqueta de mi orientación es esta, a ver si encuentro a otra persona que tenga una etiqueta. De esto no se habla, esto es a nivel interno para ir orientándote. Al fin y al cabo,
nos estamos orientando a cada momento. Esto de la orientación afectiva pues puede ser por un lapso temporal hasta que esa chica recupere su equilibrio, ¿no? Entonces pues ya yo creo que con estas etiquetas pues ya queda un poquito más completo el cuadro de orientación. La orientación afectiva es natural en cierta etapa de la vida, luego va pasando a la fase de orientación afectivo-sexual, y cuando ya tienes unos lazos afectivos consolidados con esa persona, pues ya puedes decir que tu orientación es sexual o bisexual, que ya veremos que es más frecuente en chicos, porque ellos tienen el doble de espacio cerebral dedicado al sexo, simplemente por eso. Parece ser la razón fundamental. Bueno, entonces, la doctora Luan Brissendin, que es la autora de estos libros, fundó en el 1994 en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California una de las primeras clínicas dedicadas al estudio del cerebro femenino y al modo en el que la neuroquímica y las hormonas afectan a nuestro humor. Descubrió que el cerebro femenino es tan profundamente afectado por las hormonas que la influencia de estas crea una realidad femenina, conforma valores y deseos de las mujeres que nos dice día a día lo que es importante. Esto de la realidad femenina lo vamos a entender sobre todo nosotras. Ellos dirán, pues esto va de lo de ellas son de Venus y nosotros somos de Marte. Pues un poco así. Y la sorpresa que tengo preparada para el final va a poner un poquito de luz sobre ese tema. Formamos parte de la misma realidad, pero la química hormonal hace realmente que lo percibamos como realidades propias, o femenina o masculina. Y luego, pues el caso de las identidades no binarias, pues puede ser personas que se encuentran en perfecto equilibrio entre los dos y no necesita que le ubiquen en ninguno de los dos polos, ni masculino ni femenino. Yo soy una persona equilibrada, ¿no? Pues puede ir por ahí. Las hormonas presentes en cada etapa vital, desde el nacimiento, pues hace que nuestra manera de percibir la realidad varíe cada día. En las niñas, estas fluctuaciones hormonales comienzan a los 3 meses y duran hasta después de la menopausia. Entonces os quiero mostrar un poquito en el inicio del libro. Viene, antes de este capítulo breve introductorio, viene una parte que habla de las hormonas, que son como los protagonistas de la historia femenina. Bueno, mira, antes de hablar de las hormonas, habla de las estructuras cerebrales que se han identificado como significativamente diferentes de las masculinas. Y vienen ahí todas enumeradas. Aquí en el caso femenino vienen 7. Yo no quiero dar excesivos detalles porque esto al fin y al cabo es información especializada. Las chicas que les guste la psicología pues pueden venir a ver los detalles al libro, pero esto al fin y al cabo tiene que ser una información básica para nivel primero de la ESO, para personas que dudan, ¿no? Hay gente que dice que el cerebro es unisex. Bueno, pues aquí se detallan 7 estructuras en las que se han encontrado diferencias significativas. Y por decir una, voy a destacar la amígdala, que es mayor en los varones, ¿vale? Y luego, pues, viene una parte que se titula Elenco de los actores neurohormonales, como si fueran personajes, y te da unas
características breves de varias: estrógeno, progesterona, testosterona, oxitocina, cortisol, vasopresina y algunas más, que te da una idea de qué pasa en el cerebro femenino bastante detallada. Y luego dice fases de la vida de una mujer, y viene una tabla con detalles: etapa fetal, niñez, pubertad, madurez sexual, mujer soltera, embarazo, lactancia, crianza, que esto ya es algunas mujeres sí, otras no, perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Entonces, yo creo que este libro es para todas las chicas, para todas las mujeres que quieran conocerse mejor a sí mismas. Es casi de lectura obligatoria. No quiero decir que sea perfecto el trabajo de la autora, ¿eh? En el caso del cerebro femenino puede decir que sí, pero en el caso del cerebro masculino haré algunos comentarios. Vale. Dice la autora, pone una comparación muy interesante, que mientras que la realidad neurológica masculina es como una montaña, la femenina es como el clima, constantemente cambiante y difícil de predecir. Esto ya nos arroja luz sobre qué pasa en la naturaleza cuando hablamos de electromagnetismo. En la fórmula de Einstein de la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz está contenido un resumen de la vida universal. Y ahí, cuando dice que la realidad neurológica masculina es como una montaña, nos tenemos que imaginar una roca dura, tan dura como tienen ellos la cabeza, ¿no? Y cuando decimos que la mujer es como el clima, pues tenemos que hacernos a la idea de que es más como una esfera sutil apenas imperceptible. Cuando decimos que las mujeres tenemos un lado masculino, estamos haciendo referencia a que somos conscientes de que también tenemos masa, pero nuestra esencia está en el plano superior, esencial, de la consciencia, de la mente, el plano sutil. Y cuando decimos que ellos tienen un lado femenino, pues estamos haciendo referencia a eso, a que reconocemos que son muy sexuales, muy terrenales y tienen una cabeza muy dura, pero que también tienen conciencia, tienen ese plano sutil poco desarrollado. Les cuesta ver que existe la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿En qué materia se apoya, ¿no? Bueno, voy dando pistas de la sorpresa. Este libro que tengo yo es una edición de 2007, entonces han pasado años. Habrán hecho nuevos descubrimientos. Yo os animo a comprar la última edición y a investigar. Un comentario respecto a este trabajo del cerebro femenino es que la autora basa sus conclusiones en una muestra de mujeres estadounidenses que pueden tener problemas neurológicos o psiquiátricos más o menos graves, que han ido a su clínica. Y también se apoya en investigaciones del contexto cultural occidental. Pero no sabemos nada de investigaciones que se hayan podido hacer en Oriente, ¿no? Que sería muy interesante. Entonces hay que partir ya de esta base, ¿no? De que es muy probable que exista un cierto sesgo ideológico. Entonces, sus comentarios en este breve capítulo introductorio pues se ven un poco light, tanto por no considerar nuestro lado masculino como por no mencionar el sistema de represión patriarcal. Bueno, dice que va a empezar a detallar diferencias. Que el cerebro femenino es
un 9% más pequeño que el masculino. En el libro de Pinel, en el de biopsicología, dice que es un 15%. Entonces, esa diferencia entre el 9 y el 15% parece que está en un ajuste que hay que hacer por tamaño corporal. A lo mejor es una diferencia absoluta del 15%, pero que cuando haces el ajuste por tamaño corporal, pues se queda en una diferencia, no sé si lo he dicho correctamente, lo de diferencia absoluta o diferencia relativa, sería que una vez hecho ese ajuste por tamaño, se quedaría una diferencia de 9%, ¿no? En el siglo XIX pensaban que eso demostraba, los científicos, vamos a llamarle científicos entre comillas, pensaban que eso demostraba que nosotras teníamos menor capacidad mental. Pero ambos tenemos aproximadamente el mismo número de células cerebrales, incluyendo neuronas, glías, todas las células que hay. Lo que ocurre es que en las mujeres se agrupan con mayor densidad en un cráneo más pequeño. Digamos que están más juntitas. Por eso a lo mejor es más fácil las conexiones. Durante buena parte del siglo XX, los científicos, entre comillas, pensaban que las mujeres éramos en esencia hombres limitados neurológicamente y en todos los sentidos, excepto por las funciones reproductivas. Lo que sigue siendo causa de malentendidos sobre la psicología y la fisiología femeninas. Entonces, las evaluaciones psiquiátricas de esta doctora empezaron a considerar el estado hormonal femenino y descubrieron los enormes efectos neurológicos del sistema endocrino durante los diferentes estadios de la vida de una mujer. Dice que las mujeres que menstruamos experimentamos cambios cerebrales diarios, que algunas zonas cambian hasta el 25% cada mes. Esto es mucho. Decir que en un periodo de 28 o 30 días hay zonas cerebrales que cambian en un 25%. Hay que considerar los comentarios que he hecho antes. Si sus pacientes estaban equilibradas o no. Ella no menciona nada de represión patriarcal y es una fuerza opresora a la que las mujeres nos tenemos que adaptar a la fuerza, o lo intentamos. Entonces aquí entra el concepto de psiconeuroendocrinología, que es una rama de la neurociencia que se ha dado cuenta del enorme poder que tienen los pensamientos sobre el sistema endocrino. Sistema nervioso, sistema endocrino, que en realidad diferenciamos para entender mejor cómo funciona, pero en realidad es todo un mismo sistema. Los avances de la genética y la tecnología de imagen cerebral no invasiva, que son fundamentalmente la tomografía de emisión de positrones y la imagen de resonancia magnética funcional, no hace falta que os quedéis con estos nombres, son tecnologías que permiten ver el cerebro funcionando en tiempo real. Pues revolucionaron la teoría y la investigación neurocientíficas. Permiten ver el funcionamiento cerebral mientras resuelve problemas, procesa lenguaje, etc. Se ha documentado gran cantidad de diferencias estructurales, químicas, genéticas, hormonales y funcionales entre hombres y mujeres. Quiere decir que las estructuras cerebrales son distintas, de mayor o menor tamaño, que hay diferentes componentes químicos o neurotransmisores, por ejemplo, que hay diferencias genéticas, quiere decir ya que cada célula es diferente por el simple hecho de tener ese cromosoma Y. Hormonales, porque hay hormonas que predominan en uno de los dos sexos y no en el otro, y funcionales, quiere decir que todo esto desemboca o produce que el funcionamiento cerebral sea distinto. Entonces, tenemos distinta sensibilidad cerebral ante el estrés y el conflicto.
Utilizamos distintas áreas y circuitos cerebrales para resolver problemas, producir lenguaje, experimentar y almacenar una emoción intensa, etc. Todo prácticamente lo hacemos con circuitos exclusivamente de un sexo u otro, ¿no? Entonces aquí hay que empezar a tener mucho ojo con los clichés. Un cliché, si vais al diccionario, os va a aparecer una definición más o menos que es una plancha metálica que se utiliza en la imprenta para a partir de esa plancha sacar las copias que hagan falta, ¿no? O también se utiliza para el negativo de la fotografía antigua, ¿no? Con el que tú ibas y podías sacar las copias que quisieras, las fotos que quisieras a partir de eso, ¿no? Ese negativo. Entonces el cliché pues viene a ser eso, es como una definición que parece que nos impone esa vía. Tenemos que ser así, como nos han dicho que es una mujer, ¿no? Hay que tener una especie de sensor, de alarma, para tener cuidado de no caer en esto de los clichés. Yo voy a decir, en mi opinión personal, cuando me parezca que es un cliché, claro, porque cada persona es un mundo. Y a lo mejor yo, por mi experiencia personal, puedo tener dudas de si cierta definición responde a un cliché. A lo mejor para otra persona puede estar clarísimo que no, que eso es cierto, ¿no? Yo lo voy a decir cuando me lo parezca. En el procesamiento sensorial, que ya dije que la mujer en esencia es todo sensibilidad y sensualidad, pues también han tenido que documentar diferencias. La capacidad de sentir e intentar percibir lo que los otros u otras están sintiendo se realiza de modo distinto. Esto lo digo yo, no lo dice la autora. La mujer siente la conexión sutil que une todo. Son como lazos de energía que lo unen todo. Ellos, pues porque están más atados a la materia, ya hemos visto que son sólidos como una roca, pues les cuesta ver que exista algo que no sea observable o perceptible por el tacto. Pero nosotras sentimos, no es que lo veamos tanto como que lo veamos o que lo percibamos, sino que lo sentimos, esa conexión sutil que lo une todo con mayor facilidad, por nuestra naturaleza cíclica, porque atravesamos una fase en el periodo de la menstruación en la que prácticamente somos nada. Te percibes a ti misma como un ser que se apaga, que se está muriendo, que realmente lo único que queda es una conciencia despierta y el cuerpo lo dejas que se vaya apagando para que descanse y que el dolor se mitigue lo máximo posible para no dedicarle atención, que parece que le prestas atención al dolor y te duele más. Al tener esa experiencia, pues tenemos más conciencia del plano sutil. Y nuestro desarrollo cerebral, pues también vendrá marcado ya por los 2 cromosomas X, es distinto, es más equilibrado y coherente. Utiliza ambos hemisferios más o menos por igual. Hay una estructura que se llama el cuerpo calloso que une los 2 hemisferios con axones, que son los cables de las neuronas. Cuando hablamos de neuronas, diferenciamos la sustancia gris, que es como la cabecita de la neurona donde se procesa la información, y la sustancia blanca, que son los cables que conectan las neuronas con otras. Pues ese cuerpo calloso es mucho más denso en mujeres también. Por eso nuestros hemisferios cerebrales están mejor conectados. Por eso hablamos de mente. La mente surge de la interacción entre los 2 hemisferios cerebrales. Si ellos solo utilizan el hemisferio izquierdo, o mayormente el izquierdo, que la autora llega a decir que se han observado diferencias anatómicas, quiere decir que habrá observado hombres que tengan realmente un hemisferio más grande que el otro. Esto no puede ser equilibrado. Entonces, por eso hablamos de intelecto para referirnos a las funciones del hemisferio cerebral izquierdo y de mente para referirnos
a la interacción entre los dos hemisferios. Si no entendemos la interdependencia, el concepto amplio entre los sexos masculino y femenino, entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho, entre la vida en general, si no entendemos que todo es esencialmente amor, energía, conectándolo todo, la vida del planeta está condenada. Y no hace falta que de muchos detalles, lo estamos viendo todos los días en las noticias. Hay una teoría que ya la expuse, la teoría de la autorregulación, que da muchos detalles, no me voy a extender hoy, pero que lo atribuye todo al consumo de carne. Si no consumiéramos, yo personalmente ya consumo muy poca, el consumo de carne hace que veamos la realidad de manera diferente, porque te da una fuerza tan grande que se hace difícil el control de impulsos, y esto es lo que hace que los hombres se vayan de madre, como se suele decir, se pierden el norte, nos consideran a nosotras incluso como carne. Entonces, hay que tomarse este tema en serio. Más diferencias. En los centros cerebrales para el oído y el lenguaje, la mujer tiene un 11% más de neuronas que el hombre. El hipocampo, que es la estructura principal de la emoción, el aprendizaje y la memoria, también es mayor en nosotras, como los circuitos para el lenguaje y el procesamiento emocional. En general, la mujer expresa mejor las emociones y recuerda mejor los detalles de acontecimientos emocionales. Ellos tienen mayor espacio cerebral dedicado al impulso sexual y los centros cerebrales para la acción y la agresividad más desarrollados. Al impulso sexual dice la autora que tienen el doble de espacio cerebral. Bueno, eso es una estimación que hago yo, que tiene que ser más o menos el doble. Ella dice que son 2,5 veces, pero recuerdo lo que os he dicho antes. Ella basa sus investigaciones en una muestra de población concreta y ella ha obtenido esos resultados. Nosotras tendemos a evitar el conflicto. Al tener ellos una amígdala de mayor tamaño, el núcleo del área más primitiva del cerebro, se entiende que está diciendo que la amígdala es el núcleo del área más primitiva del cerebro, del sistema límbico del que ya hablé. Sobre esto volveré luego, porque decir que hay un área del cerebro más primitiva que otra es obsesión por decir esto fue antes que lo otro, y todo ocurre en una secuencia temporal. Lo del huevo y la gallina. Y eso lo que está dando a entender es que ese científico o científica usa en exceso el hemisferio izquierdo y no utiliza lo que debería el hemisferio derecho, que sintetiza la información y lo procesa todo en términos de sincronía, no secuenciales. ¿Vale? No tiene por qué ser primero el huevo o la gallina. Puede ser al mismo tiempo la gallina, el gallo y el huevo. Luego lo explicaré. Ella dice que es el área más primitiva del cerebro y que ahí procesan el miedo, la alarma ante la amenaza y disparan la agresión con mayor velocidad que nosotras, por tener ese centro, la amígdala, de mayor tamaño. Sin embargo, el estrés psicológico del conflicto se registra más profundamente en zonas del cerebro femenino. El estrés psicológico del conflicto. Básicamente lo que está diciendo es que ellos no tienen problema para desatar conflictos, pero que lo sufrimos mayormente nosotras. Nuestra respuesta al estrés reacciona ante cualquier situación amenazante para la vida. Por ejemplo, un impago de facturas puede impulsarnos a reaccionar como si estuviéramos ante una catástrofe inminente. A ellos les puede parecer exagerado, pero nosotras tenemos
esos circuitos así configurados. Entonces, ya para ir cerrando esta introducción, el fundamento de la personalidad es biológico. Están ahí los genes. La química hormonal influencia nuestra biología, afectando poderosamente nuestro cerebro y la capacidad de aprendizaje. Es decir, que ya entra la neuroquímica, las hormonas. Y luego está la cultura. En nuestro caso tenemos que decir sistema patriarcal, que es que ya no se le puede ni llamar cultura. Ha alterado durante milenios la estructura y función femeninas naturales. Tenemos que asumirlo, que habrá aspectos de nuestra feminidad que sean naturales o incluso que se hayan potenciado al ver que ellos eran excesivamente masculinos y dominantes, pero habrá otras formas que se habrán, otras funciones que se habrán alterado hasta el punto de atrofiarse o por lo menos deformarse, porque es una opresión la que viene ejerciendo. En cuanto el estrógeno inunda el cerebro femenino durante la adolescencia, que hay otro periodo previo durante la niñez, aquí la autora entra directamente a la adolescencia, las emociones y la comunicación cobran importancia para nosotras. Análogamente, a medida que la testosterona invade el cerebro masculino, se obsesionan con las hazañas en los juegos o los deportes de carácter agresivo, ¿no? Mayormente, o competitivo, y el terreno sexual. Para ellos sus hazañas en esa etapa pues, es lo más importante. El cerebro femenino está orientado naturalmente hacia la conexión y la comunicación. Es sobresaliente en agilidad mental, por la mejor conexión entre los hemisferios cerebrales. Hábil para involucrarse profundamente en la amistad. Tiene un talento innato para la inteligencia emocional, capacidad para desactivar conflictos, etc. Estas aptitudes forman parte de circuitos cerebrales básicos femeninos innatos. Podemos decir que es un instrumento de ajuste fino, dice la autora. Yo me lo imagino, por mi experiencia, pues puede ser como un bisturí o como una aguja. Y en el caso de que consideremos a las mujeres en grupo, pues sería como un telar, ¿no? Vamos haciendo que, buscando la manera de que estemos unidas todas. El cerebro femenino y la orientación sexual, de forma muy sintética también. Dice que la base del cerebro femenino la constituyen los genes y las hormonas, que inundan nuestro cerebro durante el desarrollo fetal. Esto es importante tenerlo muy claro. Como ya lo he explicado bastante bien al principio, no me voy a detener demasiado ahora. Las experiencias vitales afectan nuestros circuitos para reforzar las diferencias individuales. Ya nacemos diferentes, pero luego ya la experiencia vital se encarga de hacer que cada una de nosotras seamos un instrumento de ajuste de mucha precisión. Se estima que la atracción romántica por el mismo sexo, entre comillas porque son palabras literales de la autora, no dice atracción sexual por el mismo sexo, ella dice atracción romántica por el mismo sexo, sucede entre el 5 y el 10% de la población femenina. Esto pues depende de la muestra que ella haya utilizado. Ella, pues mujeres estadounidenses de una franja de edad que puedan tener problemas neurológicos o psiquiátricos de mayor o menor gravedad, pues su muestra de población le ha permitido hacer esa estimación, entre el 5 y el 10%. Pero bueno, esto es como las encuestas. Las encuestas pasa lo mismo, pues depende de la población que preguntes, pues te salen unos resultados u otros. Los estudios concluyen que la motivación sexual, entre comillas, porque esto a mí al principio me costó entenderlo,
es más frecuente que en hombres que hablan de intereses bisexuales. Entonces, lo que se entiende es que cuando decimos motivación sexual, estamos diciendo a que, nos estamos refiriendo a que solamente con un sexo. Mi motivación es sexual, quiere decir que no es bisexual, para que entendáis un poco cómo maneja la autora estos términos. Ellos tienen el doble de probabilidad de ser gays también, porque tienen, según ella, 2,5 veces más espacio cerebral dedicado al impulso sexual. Lo cual indica quizá que en general, esto ya es una conclusión mía, ellos están más orientados al sexo, en cualquier forma. Los estudios psicosociales demostraron que las lesbianas tienen más autoestima y mejor calidad de vida que los gays. Pues a lo mejor porque se cuidan más, precisamente a lo mejor por esto, porque como ellos lo que parece que se ha observado es que tienen interés en el sexo de cualquier forma, pero esto al final deteriora su calidad de vida, ¿no? No quiero decir que los gays lleven mala vida, ojo, ¿eh? Habrá de todo. Yo no soy experta en ese tema. Como conclusión, la orientación sexual es más cuestión de circuitos cerebrales que de autodefinición consciente. Es decir, no es cuestión de que tú te quieras autodefinir así o así, sino que ya por los genes y por las hormonas que había en tu líquido amniótico, pues se han configurado unos circuitos que hace que estés más orientada hacia el mismo sexo o hacia el contrario o hacia los dos. La exposición prenatal a un entorno hormonal del sexo contrario, por ejemplo, la testosterona en un cerebro genéticamente femenino, hace que el sistema nervioso y los circuitos cerebrales se desarrollen según líneas típicamente masculinas. El entorno prenatal hormonal tiene efectos perdurables en rasgos del carácter y la personalidad, como los juegos o los deportes agresivos y la atracción sexual. Esto parece que está ya consensuado en la comunidad científica. Luego, pues la expresión de esos circuitos cerebrales va siendo paulatinamente influenciada por el entorno y la cultura. Y dependiendo del entorno familiar y las amistades de esa persona, pues la expresará con mayor o menor naturalidad. Bueno, y lo dejo aquí, que hoy viene cargadito el contenido. Hasta ahora.